El artículo 51 es el 51 de casualidad. Yo creo que perfectamente la Comisión de Reforma hubiera podido haber dispuesto que fuera el 1. De hecho es el 1. Está en el 51 porque los códigos siguen una metodología. Pero no creo que esa es la posición que le debemos dar nosotros. Nosotros debemos empezar leyendo este código a partir del artículo 51. Y después de leer el artículo 51 tenemos que pasar al 1. Y después del 1 podemos pasar al 2, al 3 y cómo sigue. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 51, que sin lugar a dudas tendrá un destino fecundo en todo el ámbito del derecho, dice que la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. Aquí consagra el código lo que a mí me parece que está destinado a ser una cláusula general sobre los derechos personalísimos. Prácticamente después de este artículo podrían incluso omitirse regulaciones específicas y puntuales a los derechos personalísimos. Acá está consagrada la inviolabilidad de la persona humana. Esta norma está destinada a ejercer influencia en los procesos hermenéuticos, en materia de contratos, en materia de responsabilidad civil, en materia de capacidad, en materia de derechos personalísimos, ni que hablar, en materia de sucesiones. Y quiero decir algo, la Comisión de Reforma, y esto me consta por haber participado como secretario de la Comisión de Reforma en los diálogos, en los riquísimos diálogos que llevaban a cabo los tres juristas mencionados, no solo propuso en el artículo 51 consagrar la inviolabilidad de la persona, sino que se ocuparon puntualmente de que esta consagración no se viera defraudada en los artículos que le seguían en el Código Civil. Por eso que desde el 51 hasta llegar al último de los artículos de este código, tanto en materia de responsabilidad civil, de sucesiones, de derechos reales, de contrato de locación, hasta derecho internacional privado, ya llegando al final del código, ustedes podrán encontrar y van a encontrar un montón de artículos que vuelven operativos y vuelve operativo y concreto este principio general de la inviolabilidad de la persona humana. Este artículo va a servir para interpretar cláusulas abusivas, este artículo va a servir para interpretar las prácticas abusivas, este artículo va a servir para un montón de cuestiones en todas las áreas, como dije antes. Por eso, no sé si exactamente el 51 tiene ese orden dentro de la importancia del código. Creo que no. Después en el artículo 52 se consagran los derechos personalísimos que ya la doctrina y la jurisprudencia, y algunos de ellos incluso el propio Código Civil, había comenzado a incorporar, como la intimidad, la honra, la imagen, la identidad, etc. Y fundamentalmente la dignidad personal, que es una dimensión ética que pasa al mundo jurídico, con lo cual nos va a obligar a estudiar exactamente el alcance de lo que se denomina dignidad. Esto lo digo no solo porque el artículo 51 y el 52 se centran sobre la dignidad de la persona, sino también porque el objeto del acto jurídico y el objeto del contrato, según el Código Civil en el artículo 1004, no pueden ser contrarios a la dignidad humana. Esto es muy importante. Lo digo para los contratos civiles y lo digo para los contratos comerciales, sin ni que hablar de los actos jurídicos extrapatrimoniales. Después en el artículo 53 se consagra el derecho a la imagen con una regulación que todos conocemos, y el artículo 54 consagra una norma que me parece sumamente interesante y que además, llamativamente, vinculada al contrato, está aquí en el capítulo 3, donde se tratan los derechos personalísimos, que es la no exigibilidad del cumplimiento de la prestación contractual que tiene por objeto la realización de actos peligrosos para la vida o la integridad de una persona.
A mí me parece que este artículo aquí vinculado con la persona humana en el ámbito de los actos personalísimos tiene toda una posición de reconocer dos cosas. En primer lugar, que cada día más la autonomía de la voluntad y al contrato más en particular se lo está usando desde una perspectiva nihilista para disponer de derechos fundamentales. Yo les suelo preguntar a los chicos o a mis alumnos en la Facultad de Derecho si tienen y si han celebrado un contrato con Facebook, y los que dicen que sí, que son, diría todos, le he preguntado, siempre les pregunto si saben y si leyeron el contrato a cuántos derechos personalísimos renunciaron. Todos me dicen que no leyeron el contrato, directamente aceptan con clics y que no saben exactamente los términos del contrato. Yo les digo, bueno, yo me tomé el trabajo de hacerlo por ustedes. Imprimí el contrato, lo leí, lo analicé y le digo que ustedes renunciaron a 32 derechos personalísimos y fundamentales en un mismo contrato. Después podemos analizar si las renuncias fueron abusivas, si estaban más o menos justificadas, pero lo cierto es que, diría, somos 40 millones de argentinos y si 30 de estos 40 millones tienen un contrato con Facebook, diríamos que multiplicado por 32, el número de renuncias a derechos fundamentales es espantoso. Por eso creo que está el artículo 54 aquí, que dice que no es exigible el cumplimiento de un contrato que tiene por objeto la realización de actos peligrosos para la vida. Y alguien me podría decir, bueno, que la realización de actos peligrosos no tiene nada que ver con Facebook. Le diría que no tiene nada que ver con Facebook, pero sí tiene que ver con el artículo siguiente, que es la otra manera de disponer de sí mismo, que es el consentimiento para la disposición de los derechos personalísimos, lo cual ya ahora sí directamente tiene que ver con Facebook y con una gran cantidad de contratos que celebramos habitualmente, donde con ligereza los redactores imponen cláusulas de renuncia, diría yo, a derechos personalísimos y a veces incluso a derechos fundamentales. De todas maneras, me quedo con estas pinturitas. Cualquier disposición de un derecho personalísimo, de mi lado agrego, o fundamental, y ni hablar si es humano, un derecho humano, me quedo con estas tres reglas. No se presume el consentimiento dado. A todo evento es de interpretación restrictiva y además, como si todo esto fuera poco, es libremente revocable. Con lo cual acá nos encontramos en el centro de gravedad de este tipo de derechos subjetivos absolutos, que una de sus facultades precisamente es el de disponer sin alterar su esencia, y que además cualquier disposición que hagamos siempre es revocable. Es como el consentimiento informado al médico. No es un consentimiento, y hasta me animaría a decir que ni siquiera es un consentimiento, sino una suerte de autorización o asentimiento, siempre revocable, al margen de que este asentimiento o consentimiento se preste en el marco de un contrato que tiene otras características. El artículo 56, para el que todavía abriga dudas de lo que es la sociedad contemporánea, y el contrato, si el 54 habla de el contrato y los actos peligrosos para la vida, y el 55 habla del contrato y la disposición y la renuncia a los derechos fundamentales del ser humano, el 56 ya llega al último degradé, al último grado de lo que se puede disponer, que es del cuerpo humano. Y dice, están prohibidos los actos de disposición del propio cuerpo. Un artículo que insisto, era impensable en la época de Vélez, porque ni la medicina permitía pensar en separar una parte del cuerpo y que el ser humano siguiera vivo, y que recién creo que aparece, creo que la fuente de este artículo inmediata, hasta diría, es el artículo quinto 5 del Código Civil Italiano de 1942, que tiene una redacción sino idéntica, parecida. Casi me atrevería a decir que hasta este artículo 56 quedó o terminó siendo como una especie de residual a todos los otros actos que están permitidos para disponer del cuerpo y que tenemos que buscarlos en leyes especiales, como la ley de derechos del paciente, la de contracepción y tantas otras leyes que permiten intervenciones sobre el cuerpo humano.
Después, lo que me parece muy interesante, se regulan las prácticas prohibidas para la alteración genética del embrión. Es una norma con un enorme contenido ético. Y en el artículo 58 se consagra las reglas para la investigación médica en seres humanos, dicho sea de paso, que también se llevan adelante a través de una actividad contractual o a través de actos jurídicos. Tema sumamente delicado, y estas normas además están destinadas a interpretarse, yo diría, de modo extensivo a otras situaciones jurídicas semejantes. Después, en el artículo 59 se regula el consentimiento informado para los actos médicos, recopilando básicamente las cuestiones que ya tenía la ley 26.539 de derechos del paciente, con algunas hipótesis verdaderamente complejas, como las que están previstas en el inciso G de este artículo 59, y otra vez, al final del artículo 59, se consagra la regla de que ninguna persona con discapacidad puede someter investigaciones en salud sin su consentimiento libre e informado. Vuelve aquí a aparecer la autodeterminación del individuo, aún con cualquiera sea el grado de discapacidad que tenga esta persona. Bueno, en el artículo 60 se consagran las directivas médicas anticipadas, sobre lo que se ha hablado muchísimo en los últimos años, sobre todo a partir de la modificación de la Ley de Derechos del Paciente. Y bueno, importantes avances también hay en materia de el nombre de la persona. Del nombre, muchas cosas para decir. Me quedo con una. Tan importante para la ansiada igualdad. El artículo 64 dice que el hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges. De alguno de los cónyuges. Con lo cual, a partir del 1 de agosto de este año, el apellido de la mamá puede ser el apellido del hijo perfectamente, si hay acuerdo de ambos cónyuges, y si no, siguiendo el procedimiento que establece el propio artículo 64. Hay cosas que, bueno, no quiero pasarme del tiempo que tengo establecido para poder hablar, y no quiero entrar ya en cuestiones que van con el derecho de familia, las que son probablemente las que concitan más interés, y no solo por su importancia jurídica, sino también porque están en un contacto así directo, inmediato con la vida diaria. Pero sé que hay otros profesores que están abarcando o que abarcaron cuestiones de familia. Atención con la teoría del acto jurídico, que también integra la llamada parte general del derecho civil. La teoría del acto jurídico vivía tiempos, yo diría, de oprobio, de decadencia. Prácticamente ya el acto jurídico no concitaba la atención ni siquiera del profesor de la Facultad de Derecho. Muchos aspectos y muchos factores contribuyeron a esa suerte de opacidad del acto jurídico dentro de la función práctica en los tribunales, en las cosas de todos los días. Creo que la teoría que se consagra en este código sobre el acto jurídico le ha dado verdaderamente algunos matices interesantísimos. La ha puesto a la altura de los tiempos, y ahora sí, voy a decir esto. Creo que no se puede empezar la lectura de la teoría de los contratos o de lo que después sigue, por ejemplo, de los contratos en particular, sin tener un conocimiento acabado del título cuarto sobre los hechos y actos jurídicos que están en el artículo 257 y siguientes del Código. Los cambios que ha habido a nivel de definición del hecho jurídico, del simple acto lícito, del propio acto jurídico, en los artículos 257, 258 y 259, me parece cuestiones que después cada uno con la lectura de los artículos se podrá percatar, y a mi modo de ver no va a cambiar la historia, aunque se ajusta a la terminología convenientemente. Digo que para que el acto sea voluntario, se requiere, a diferencia del 921 vigente actualmente, los 13 años para los actos lícitos y no los 14 que establecía Vélez, y los 10 para los actos lícitos, manteniendo la misma edad que se establecía en el artículo 921.
Cosas importantes, bueno, se consagra una regulación bastante puntual de la manifestación de la voluntad. Quiero acá recordar que es muy importante, que resulta muy importante, como ya lo aclaraba ese gran profesor de Derecho Comercial, y sobre todo tratándose de un código que es civil y comercial, tengamos en cuenta la diferencia entre manifestación de la voluntad y declaración de la voluntad, los que inadecuadamente se los utiliza como términos subrogables y no lo son. En realidad la declaración de la voluntad es siempre una declaración, es una manifestación de la voluntad, un conocimiento, una exteriorización de la voluntad en forma expresa a través de signos inequívocos o palabras u otra manera inequívoca de expresar esa voluntad. La manifestación puede ser hecha o a través de una declaración precisamente o a través de comportamientos no declarativos. Esto tiene mucha importancia en la sociedad actual, donde gran parte de los episodios económicos y sociales se manifiestan a través de comportamientos, como decía Federico de Castro hace ya unos cuantos años, a través de comportamientos significativos. Estos comportamientos significativos no son declaraciones, son manifestaciones de voluntad. Entonces puede haber un comportamiento significativo que da cuenta del que cabe deducir un asentimiento de la renuncia a un derecho, por ejemplo, en los términos de los que venimos viendo en los artículos anteriores con respecto a la imagen o a la autorización. Nadie va al odontólogo y le dice al odontólogo: acepto que usted me ponga el torno dentro de la boca. No la conozco esa frase. Creo que todo el mundo abre la boca y con un comportamiento significativo tolera, con lo cual el acto de la tolerancia en su significado jurídico tiene toda una significación acá importante como comportamiento significativo. Todo esto es manifestación de la voluntad. Pues bien, en el artículo 262 se dice claramente que los actos pueden exteriorizarse oralmente, por escrito, por signos inequívocos, o sea, por declaración o por la ejecución de un hecho material. Este artículo 263, que aquí parece una declamación teórica, es una cuestión que después se va a ir aclarando. Por ejemplo, cuando veamos contratos, ahí nos vamos a encontrar con artículos específicos que remiten a este concepto tan amplio de manifestación de la voluntad, como pasa con la aceptación, por ejemplo, de la oferta, nada más y nada menos que en el contrato. Cambios importantes ha habido en materia de error. El Código Civil y Comercial abandona la teoría de la excusabilidad de Vélez, que creo que era una norma ineficiente, tan ineficiente como que yo en muchos años de profesión nunca vi ni nunca se me ocurrió hacer una demanda de nulidad por error de un acto jurídico. Sinceramente, no sé si hay muchos casos, sé que alguno pudo haber habido, de hecho, algunas citas en los libros se hacen, pero creo que el error tenía en la regulación del Código Civil un destino, a mi modo de ver, desdoroso para la propia teoría, por dos motivos. En primer lugar, porque la solución a los problemas de los vicios no se daba con una tutela a través de acciones de nulidad detrás de cada vicio, porque muchas veces los vicios generan la nulidad del contrato y muchas veces el contrato mismo no da lugar a una importancia tan significativa como para promover una acción de nulidad. Con lo cual la tutela no estaba, diría yo, en correspondencia con lo que se pretendía tutelar. En segundo lugar, es una tutela ex post facto, o sea, el error genera una acción de nulidad, la sigue generando, quiero aclarar, pero generando una acción de nulidad ex post, o sea, después de que se producía el vicio. Creo que este código, el enfoque más moderno que yo he recogido de todo lo que he participado en las reuniones con la Comisión de Reforma, es que es un código de la prevención. Prevención del daño extracontractual y prevención del daño contractual y prevención del daño precontractual. Los tres están acá contemplados. En cuanto al daño extracontractual, no nos ocupamos hoy, pero si vamos al artículo 1710 y siguiente, vamos a encontrar una serie de normas, hasta incluso la tutela inhibitoria sustancial, para poder prevenir, como dije al comienzo, el que tenga un interés razonable, el acaecimiento de un daño. En el ámbito de la responsabilidad contractual también hay prevención, los artículos 1031 y 1032 que legislan la prevención. No sé si esto se corta. Que regulan la suspensión del cumplimiento ante el temor fundado de que la otra parte no podrá cumplir con su prestación.
y otras hipótesis que están ahí vinculadas a la prevención de que se produzca el daño contractual. Y en cuanto al daño precontractual, también tiene la prevención. ¿En qué sentido? En que los códigos, por así decirlo, los decimonónicos establecían tutela frente al vicio consumado. En este código, la tutela apunta no solamente cuando el vicio está consumado, dando las respectivas acciones de nulidad, sino a que no se produzcan los vicios que ocasionan la nulidad. O sea, no a solucionar el vicio, sino a prevenir que aparezca el vicio. Es una etapa ontológicamente anterior. Pero esto, que ya estaba claro ontológicamente, había que llevarlo a normas jurídicas. Estas normas jurídicas se han concretado en este código de una manera, a mi modo de ver, acabada. Mucho más que en códigos del derecho comparado, que se ha trabajado o se han hecho reformas, pero que han quedado a mitad de camino. ¿De qué manera este código previene la producción de vicios o de las causas que producen los vicios? Bueno, ya vimos que en el título preliminar se habla del abuso de posición dominante, tendiente precisamente a evitar que se produzcan vicios colectivos, o sea, multiplicación de contratos con posibilidades de que se produzcan con vicios de abusividad. Previendo, por ejemplo, reprimiendo la publicidad engañosa, como está en la parte de la teoría general del contrato en materia de contratos de consumo, estableciendo cargas de información permanentemente. Todas estas normas, que yo me llevaría largos minutos enumerarlas una por una, son todas normas que están destinadas a crear reglas eficientes para que la parte que se encuentra en la mejor posición, por conocimiento, por información, por posición negocial, porque domina la prestación, cosa que, dicho sea de paso, yo siempre he sostenido, desde mi primer juicio que tuve sobre un contrato, llegué a la conclusión que la regla de oro de los contratos es el que domina la prestación, domina el contrato. Así de simple. Fíjense quién domina la prestación y ese domina el contrato. Es mi regla de oro. Motivo por el cual diría que para evitar que se produzcan estos vicios, se imponen al que domina la prestación la carga de avisar, de informar. Se le dice al banco: usted informará periódicamente sobre esta situación, sobre la otra. Al franquiciante: usted tendrá el deber de esclarecer. Se establecen los deberes de transparencia, de confianza, de protección de la confianza. Son todas cargas imperativas impuestas para que la parte que se encuentra en la mejor posición en realidad prevenga la producción de una causa que provoca el vicio. Porque cuando se produce el vicio después pueden pasar dos cosas: una rémora a ejercer la acción de nulidad, o a veces que el bajo costo del producto, del servicio adquirido ni siquiera justifique, cosa que ha sido tomado en cuenta por la causa LABI como uno de los criterios para admitir o abrir la tutela de los intereses individuales homogéneos. ¿Qué tiene todo esto que ver con el error? Que creo que el error tenía una regla ineficiente, la de Vélez, que era, en el artículo 929 se establece que podrá invocar el error si este es esencial y excusable. Pero esto de excusable remite a uno mismo, remite prácticamente a probar la no culpa de algo que prima facie parece como ya con una culpa in re ipsa, que es que he declarado mal y que en realidad me equivoqué y vengo a confesar que me equivoqué, pero que además no soy tan culpable de que me haya equivocado. Hipótesis verdaderamente compleja de que se presente. ¿Qué hace el código? Se aparta de este criterio. Dice que el error solo puede ser invocado cuando es de hecho esencial y reconocible. Reconocible significa que la otra parte estaba en condiciones de haber conocido o que conoció directamente el vicio que me estaba afectando. ¿Por qué esta es una norma preventiva? Si al fin y al cabo el error da lugar a la nulidad. Sí, da lugar a la nulidad como consecuencia, yo diría, natural de la tutela. O sea, si hay un error, bueno, y si se dan las características de que es esencial y es reconocible, indudablemente la persona va a tener la acción de nulidad para plantearlo. Pero es preventiva porque en realidad ahora la parte que se encuentra con la que domina la prestación, la que se encuentra en la mejor posición para poder prevenir el vicio, seguramente dirá: mira, ahora ya no es que el otro, la pobre señora esta, tiene que venir a probar la no culpa o el error excusable, ahora en realidad nos van a mirar a nosotros. Nosotros somos una empresa de medicina prepaga, nosotros somos un banco muy importante, y la verdad que ¿por qué no afinamos la puntería con la redacción de un montón de cláusulas, con la publicidad? Porque si no, nos van a imputar que conocimos o que pudimos haber conocido el error en el que estaba cayendo el co-contratante. O sea, va a gestar más eficiencia en la información y la transparencia de la información contractual. En este sentido es un cambio significativo.
En cuanto a la causa del acto jurídico, bueno, esto ni que hablar, ¿no? Yo creo que este código debería marcar un antes y un después con respecto al cuco, por así decirlo, de la causa del acto jurídico, ¿no? Durante muchos años la causa estuvo empantanada en dos problemas que yo diría que los dos juntos lo volvían como algo insufrible. Verdaderamente ya la causa de por sí es un tema complejo. Desde el punto de vista de su fenomenología jurídica, ya es complejo. Filosóficamente ni que hablar. Pero además en la Argentina estaba empantanado por otro problema adicional, que era que todavía surgía la discusión si la mitad de la biblioteca decía que los artículos 499 que sí hablaba de la causa fuente, los que le seguían eran de la causa fuente o la causa fin y encima estaban vinculados a la obligación. Entonces no sabíamos bien si era la causa de la obligación o la causa del contrato, y además otros que hacían valer aspectos propios de la causa en el objeto, con un criterio loable, pero al fin y al cabo traspasando al objeto cuestiones de la causa, como la célebre posición, célebre y noble posición de Jorge Mosito Raspe, con la que yo mismo he estudiado mis años en la facultad, donde se hablaba del objeto afín o despota, con lo cual todo esto tenía muchos inconvenientes. En primer lugar, el código ya clarifica la cuestión. El problema no es de la obligación, sino es del acto jurídico. La causa no es un problema de la obligación, sino un problema del acto jurídico. Y así lo regula en el artículo 281 del Código Civil. ¿Es importante la causa? Y sí, es lo más importante ahora la causa, porque la causa nos va a servir para aplicar el concepto de fraude a la ley. Si no conocemos la causa, nunca podríamos aplicar el fraude a la ley. El problema del negocio indirecto, el problema de la conexión de los contratos, el problema de la abusividad o de las cláusulas abusivas. No hay posibilidad de determinar si una cláusula es abusiva sin antes precisar cuál es la causa del contrato. Lo digo de otra manera. Todo aquel que suponga que una cláusula, por sus propias palabras, la va a considerar abusiva, para mí está haciendo un análisis equivocado. Lo primero que tiene que hacer el intérprete y sobre todo el magistrado es determinar y precisar cuál es la causa del contrato o del acto jurídico en cuestión. Y después podemos determinar cómo se vincula una cláusula con relación a esa causa, que es lo que le da un sentido y una configuración a la abusividad. Bueno, entre tantas casos. Y por supuesto que está vinculado a la frustración del fin del contrato, que está regulado en la parte del contrato. Motivo por el cual acá la causa hay que aprehenderla con H a la altura del acto jurídico antes de avanzar con otros institutos, porque es un concepto previo. Ya se enseña que se está terminando el tiempo del que dispongo para este monólogo. Tengo que ser sincero, porque a esta altura cuántas cosas ustedes estarán preguntándose. Le quisiera preguntar sobre tal tema, o quisiera impugnarle tal otra cosa que ha dicho. Bueno, la verdad que no he redactado la charla y lo he dicho casi, como decía Julio Cortázar, de una sentada, de sentarte y empezar a hablar de algo. Pero sí quiero decir entonces que el código le ha dado una regulación al tema de la causa muy importante y ha consagrado la visión sincrética o dualista de la causa. Alberto Güemes ha escrito un libro memorable sobre este tema que se llama El objeto de la causa, el objeto del negocio, del acto jurídico, donde trata también el tema de la causa, y creo que ese es un aporte muy interesante para poder entender cómo está aquí. Básicamente que hay una causa fin objetiva y una causa fin subjetiva, y que se establecen cuáles son los casos, las hipótesis en los cuales que un motivo que nunca integra la causa del contrato, o mejor dicho, que casi nunca integra la causa del contrato, se puede llegar a causalizar. Dos casos: cuando hay un motivo ilícito que tiene que ser común a ambas partes, o cuando el motivo ha sido exteriorizado, incorporado y además resulte esencial para ambas partes. Esto es muy importante, subrayaría lo de esencial para ambas partes. Un motivo que es esencial para una sola de las partes, creo que es el viejo caso del vestido de novia, ¿no? Que era esencial para la novia, pero para la modista le era indiferente si el casamiento no fue un motivo esencial para que ella contratara. Hubiera contratado si se casaba, si era para un desfile de moda o lo que fuere.
En materia de instrumentos, se recogen los instrumentos particulares, que son los instrumentos privados no firmados. Eso es muy importante porque, como decía antes, se ajusta el instrumento contractual a la tecnología existente, se regula el problema, se abandona el tema de las cartas misivas de ver y se pasa a la correspondencia, cualquiera sea el medio empleado para su redacción, que por supuesto perfectamente podríamos decir hoy en día que un WhatsApp están ahí regulados y el código establece de quién es quién puede hacerlo valer, de qué manera en juicio. Se introducen algunos cambios en materia de fecha cierta, de impresión digital, como lo mencioné creo que al comienzo de la charla, y también se permiten ahora las enmiendas y se establecen nuevas posibilidades de impugnación del instrumento firmado en blanco. Esto en cuanto a los instrumentos, que me parece lo más importante. Hay una regulación de los estados contables sobre lo que me hubiera gustado detenerme, porque es un aspecto muy importante, sobre todo en materia de comerciantes. Y creo que de esta manera podríamos ir cerrando lo que, al menos en los programas de las universidades, constituye la parte general del Código Civil. No tengo otra cosa que agregar en el tiempo que me han asignado y decirles simplemente que en la parte general de este Código Civil y Comercial, lo dije antes, lo reitero ahora, a mi modo de ver, está en ese artículo 51 que habla de la inviolabilidad de la persona humana. Dicho sea de paso, si uno tuviera que analizar artículos como los que después se encuentran en la responsabilidad civil sobre el consentimiento del damnificado, yo no lo podría entender nunca cuando el consentimiento justifica o quita la antijuricidad, sino es a la luz de este artículo 51. Así que ahí tengo, si quisiera resumir en un artículo, el núcleo axiológico de toda la parte general de este código, en ese artículo 51. Mi agradecimiento, las disculpas porque se trate precisamente de un monólogo que no permite ni la impugnación, ni el derecho a réplica, ni las preguntas. De todas maneras, quiero decir que he dado un panorama y que no he tratado de cerrar ninguno de los temas para tranquilidad de los oyentes. Muchas gracias.